de que el mundo, particularmente Europa, puede entrar en un conflicto nuclear. Ya hacíamos un esbozo en el segmento anterior de los países que poseen mayor arsenal nuclear, Rusia y Estados Unidos, y precisamente conmigo sigue en el estudio Romer Itriago para hablar del asunto de los tratados con respecto a todo el tema nuclear, Romer. Y mencionábamos en el segmento anterior la dificultad de lograr tratados que protejan de alguna manera la seguridad global de estas armas nucleares, que son armas nucleares destructivas y devastadoras, como ya lo vimos en Hiroshima y Nagasaki. Sí, mira, fíjate una de las cosas que ha sucedido. Desde que se hicieron las primeras pruebas del potencial de poder con Hiroshima y Nagasaki, y en específico por el desarrollo que fue teniendo la Unión Soviética en esta materia, una serie de tratados se intentó diseñar para poder permear a este campo en específico. Me parece que los tratados que mayor trascendencia han tenido son los que tenemos en pantalla, el SAL-1, SAL-2, el STAR y el INF, que es el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Ahora, no quiero decir de que los primeros no funcionaran, Natasha. Pero de hecho, aquí se puede ver. Así es. Del 91 al 93, el STAR 1, reducción de armas nucleares estratégicas, pero expiró en el 2009. Pero fíjate lo siguiente, entre 1963 y 1968 el mundo empieza a hablar de que es inminente el proceso nuclear. Y quería hacer referencia a esto porque mandaba John Kennedy y se decía de que el enfrentamiento directo con la Unión Soviética era un hecho que pues no tenía limitante. Ahora, esto condujo a que, llegada a la administración de Richard Nixon, se pensara en un diseño, en un bosquejo que pudiera reducir, si bien no el peligro de que tiene para la seguridad global, que es que estalle una guerra destructiva mutua, por lo menos que pudieran reducir el arsenal nuclear que se tuviera hasta ese momento. De allí que los acuerdos SAL-1 y SAL-2 entre la administración de Nixon y la administración de Jimmy Carter vienen a ser, me parece que, los primeros pasos agigantados para el control de las armas nucleares. Por supuesto, todo momento ha sido difícil. Hemos estado en ambientes donde hay un clima de mayor intensidad, otros de menor, y parece que el hecho nuclear entra en un ambiente de temperatura. Ser un tema temperatura, un día está muy arriba, otro día está muy abajo. Estos acuerdos permitieron la reducción del arsenal en tanto a un porcentaje considerable para la época, pero en 1980, con aquella propaganda que se hizo de que se podía dar la guerra de las galaxias para reducir el arsenal nuclear, pues se implementaron nuevos mecanismos cuando entró la Unión Soviética en la administración de Gorbachev. Y esto permitió entonces que se diseñara este tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio, que permitió, Natasha, permear las armas desplegadas de mar a tierra y de tierra a aire entre 500 a 5.000 kilómetros. Esto sirvió y abrió las bases para otros tratados, como lo tenemos en pantalla. El STAR 1, que expiró en el año 2009, el STAR 2, que nunca entró en vigencia porque no terminaron de contemplar qué modelos y qué tipos de armas específicas iba a cubrir, y luego se diseñara el SOR, que viene a ser una especie de STAR 3. Ahora, pese a toda esta situación, el que mayor trascendencia tuvo, por supuesto, fue el de INF, o lo que hemos conocido como Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Ahora, para 2009, la condición específica a la que se estaba aproximando el mundo era de que, en principio, todos quieren tener parte en la OTAN. Todos quieren que la OTAN pues cubra sus necesidades en materia de seguridad y de defensa, pero son pocos los estados que aportan. Estados Unidos dijo que, bueno, la situación era distinta, no todos los estados pueden participar dentro de estos acuerdos, porque primero no se han adherido porque lo han deseado, y segundo, porque tampoco forman parte en su manual o en su diseño constitutivo. Esto puso, bueno, Natasha, una serie de trabas, de infortunios, y llevó a que la administración de Estados Unidos y la administración de Rusia denunciaran cada uno el acuerdo. Y un acuerdo que me parece que era trascendental porque permitía que los dos estados,
tanto Estados Unidos como la Federación de Rusia pudieran tener actividades de vigilancia, actividades estadísticas, donde se podían comprometer más para ayudar a que otros estados donde estaba desplegado el arsenal nuclear de la OTAN se pudiesen comprometer, pese a que el acuerdo era entre ellos dos. Y ahora si revisamos este mapa, cambiamos de mapa, aquí lo que vemos son territorios cubiertos por tratados de zonas libres de armas nucleares, es toda esta zona que está como amarillenta, espacios marítimos cubiertos por tratados libres de armas nucleares y está toda la región en blanco. Entonces, ¿cómo explicarle a la audiencia este mapa? Sobre todo entendiendo que toda la zona norte del mapa mundial o del mundo, pues está prácticamente comprometida aquí con otro tipo de tratados distintos a los del sur. Claro, Natasha, hay un punto central en el asunto. África, América Latina, a pesar de los grandes problemas y las grandes diferencias que puedan tener, no es el espacio donde se están midiendo fuerzas las grandes potencias. Históricamente siempre ha sido Europa Central, Europa Oriental o Europa Occidental, porque fue el teatro de operaciones donde se establecieron las armas que poseía la Organización del Atlántico Norte, pero específicamente Estados Unidos, para hacer muros de contención a la Unión Soviética, y después de caída la Unión Soviética, de analizar hasta qué punto era factible o no el poder desmontar todas. La administración de Bush padre hizo mucho hincapié que aunque podía hablarse de que el mundo había llegado a una etapa de fin de la historia con la caída de la Unión Soviética, no era tampoco lo necesario de que se pensara de que podía quedar vacía la operación de seguridad y defensa que respondía frente a estas armas. Ahora, los desafíos son mayores, Natasha, porque las periferias están a la expectativa de lo que sucede en los grandes centros de poder y estos centros de poder están profundamente problematizados. La gráfica es una demostración de lo que está pasando y el teatro de operaciones es diverso. Las fuerzas, las potencias que puede tener la Organización del Atlántico Norte no solamente está en los países colindantes, sino que se traslada hacia otras áreas. Y el potencial de poder, el potencial de desarrollo bélico de la Federación de Rusia, se dice que ni siquiera es dentro de la Federación de Rusia, sino en sus países que aún todavía son satélites o en regiones extracontinentales como lo es Kaliningrado, donde pudiera desarrollarse. Hay modelos de simulación de lo que sería un ataque nuclear entre la Federación de Rusia y Occidente, y la verdad es que el escenario es profundamente caótico. Y diría, bueno, estamos ante una inmensa sombra del futuro mientras el liderazgo político no se aboque a tratar estos temas que pudieran sugerir unas vías de entendimiento o un camino para la paz. Y es un tema complejo, Romer, y por supuesto el tema y el tiempo apremia, pero yo quiero cerrar esta edición de Ampliamente con una pregunta que dejé al aire en el primer segmento, y es si el mundo se encamina a una guerra nuclear rápidamente. Bueno, de que puede encaminarse por factores de mala información, pudiera ser. La verdad es que entre una posibilidad y una probabilidad las cuestiones son que muy altas. Es muy probable que el escenario termine en un ambiente convulso, donde se prueben algunas de estas armas, pero quiero tener la plena fe y la confianza en que no llegaremos a ese punto porque son conscientes los líderes del mundo actual de lo que está ocurriendo. Y esperemos que, como dijimos en el primer segmento, se mantengan en la psique colectiva estas imágenes y la cifra muy clara, más de 140.000 muertos en este ataque. Estados Unidos fue el primero en probar un arma nuclear contra otro país y que el mundo no se encamine nuevamente por esta ruta y que podamos lograr un consenso para precisamente alentar a la seguridad global. Gracias, Romer, por haberme acompañado en esta edición de Ampliamente. Ha sido un placer hablar contigo, Romer, y también habernos acompañado a ustedes en esta tarde. Gracias por su audiencia en esta nueva edición de Ampliamente, donde intentamos explicar este tema que es muy complejo, pero forma parte de la agenda internacional.